Buenas tardes, estamos aquí una vez más en un video especial para continuar nuestro estudio bíblico. El video anterior hablamos acerca del día de reposo, hablamos acerca del sábado, confirmamos a través de la Biblia cómo el Señor no se equivoca y ha designado un día especial para guardarlo como reposo. Y vimos que efectivamente dentro de la semana, dentro de los 7 días de la semana, el único día que corresponde a el reposo para el Señor es el sábado, porque es el séptimo día, día de reposo para Jehová. Al final de nuestro estudio del video pasado hicimos una pregunta especial. Si la Biblia es muy clara al identificar el día de reposo señalado como el séptimo día, específicamente nosotros lo conocemos como el sábado. Si la Biblia es muy clara y si ese sábado se encuentra dentro de los mandamientos que el Señor entregó a esta humanidad, si está muy claro, entonces ¿por qué la mayoría de las iglesias no guarda el sábado, sino que ellos guardan el primer día de la semana o el domingo? Y en estos breves minutos vamos a tratar de contestar esta pregunta. Antes de que podamos abrir la palabra de Dios, yo les invito a que ahí donde estén inclinen su rostro, me ayuden por favor para invocar la presencia del Espíritu Santo, que sea el que nos hable en este estudio. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Vamos a abrir tu palabra. Queremos solicitar que tu Espíritu Santo esté con nosotros y con aquellos que están escuchando este video. Que puedan escucharlo, que puedan poner atención, que nada los distraiga y que su mente y su corazón estén concentrados en escudriñar los pasajes bíblicos y encontrar respuestas a esta duda que tenemos. Por favor, que tu misericordia esté con ellos y conmigo y que tu Espíritu Santo nos hable. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. ¿Por qué se guarda el domingo y no el sábado como el día de reposo? Si tú te das cuenta, la mayoría de las iglesias guardan el domingo, la iglesia católica, apostólica romana, las iglesias presbiterianas, las evangélicas o metodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Que podríamos decir que la única iglesia que hace su culto de adoración el sábado es la iglesia adventista del séptimo día, y obviamente los judíos que todavía por tradición durante todos estos siglos siguen guardando el sábado. Pero ¿por qué las otras iglesias no? ¿Cuándo ocurrió ese cambio? Yo te puedo hacer muchas afirmaciones. De hecho, al final de este video voy a poner muchas imágenes donde se señalan algunas afirmaciones del mundo de por qué se cambió. Pero quisiera que pudiéramos ir a la Biblia y encontrar en la Biblia algunas respuestas básicas de cómo se dio este cambio y por qué se dio. Yo quisiera que me acompañaras y vamos a ir rápidamente porque son pasajes un poquito complejos, ¿ok? Acompáñame por favor al libro de Daniel y vamos a ver una profecía del libro de Daniel. Aquí voy a aparecer las imágenes para que sea más clara para ti. Daniel capítulo 7. Acompáñame por favor, Daniel capítulo 7. A partir del versículo 1, Daniel está recibiendo una visión especial. Yo quiero que escuches muy bien. Dice aquí: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y redactó lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso iniesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la otra, la segunda bestia, semejante a un oso, el cual se asaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Aquí vamos a detenernos rápidamente. ¿Qué está viendo Daniel? Daniel está viendo reinos que iba a suceder después de Babilonia. Acuérdense que Daniel estaba cautivo en Babilonia, según este libro, y el rey en aquel tiempo era el rey Nabucodonosor. Había perdido ya su poderío y ahora estaba reinando otro
otro rey. ¿Ok? Cuando Daniel recibe esta visión, estaba proyectándose hacia el futuro, de tal manera que él está viendo bestias. En la Biblia encontramos que las bestias son reinos, son naciones. En este caso, las bestias estaban representadas como en el capítulo 2 del mismo libro de Daniel, a los reinos que sucederían a Babilonia. Es decir, el primer reino que vemos como un león representaba a Babilonia. El segundo reino, que era como un oso que se levantaba más de un costado que del otro, representaba al reino de Medo-Persia que conquistaría Babilonia. El tercer reino, que era semejante a un leopardo, se refería al reino de Grecia, que fue el que conquistó a Medo-Persia. ¿Ok? Entonces, estamos muy claros que estaba Daniel viendo los reinos que seguirían a Babilonia. Un león, un oso, león, leopardo. Así los identifica él. Quiero que quede muy claro estos animales porque lo vamos a ver que se mencionan en otro libro. ¿Ok? Acompáñame nuevamente al libro de Daniel, pero ahora vamos a ver el versículo 6. Dice aquí, perdón, el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Okay? Inmediatamente, después de que ve a los primeros reinos que han de conquistar, que han de seguir a Babilonia, él está viendo un cuarto reino, una cuarta bestia. Esta es una bestia terrible que tenía fuerza como hierro, dice que tenía que desmenuzaba como el hierro. ¿Okay? No solamente vio esta cuarta bestia que nosotros la identificamos como el Imperio Romano, sino que dice que después de que esta gran bestia empieza su poderío, después de un tiempo, dice que salen 10 cuernos de esa bestia, y después de esos cuernos sale un cuerno pequeño, el cual arranca 3 de esos cuernos. Aquí es muy importante que podamos identificar quién es el cuerno pequeño, porque lo que vamos a ver a continuación te va a sorprender. Vamos a ver un poquito más adelante en el mismo libro de Daniel. Ahora Daniel ya no se está concentrando solamente en Roma. Acuérdense que después de que Roma cae, Roma, el Imperio Romano, no es conquistado por nadie, sino que es dispersado, se dividió, la república la dividió, el poderío fue menguando y se tuvo que dividir en 10 reinos. ¿Okay? Al final del tiempo del Imperio Romano surge un reino especial, un reino el cual no solamente era un reino político, sino que también representaba el poder religioso. ¿Okay? Y ese es el que nosotros identificamos como el cuerno pequeño. Vamos a ver cómo o qué hacía ese cuerno pequeño. En el capítulo 7 de Daniel, quiero que me acompañes por favor. Dice aquí el versículo 20, está identificando ya la última parte del Imperio Romano. Dice aquí, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Versículo 22, hasta que vino el anciano de días, se le dio juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. 23, y dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y de los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí es muy importante el versículo 25. Dice aquí, este cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados hasta su mano hasta tiempos y medio tiempos. Aquí terminamos esta parte del libro de Daniel.
Después de que el Imperio Romano cae y se divide, y lo que nosotros conocemos que nace la Europa que nosotros conocemos ahora, surge un poder político, pero también un poder religioso, un poder completamente distinto, porque él se encargaría de preservar el poderío durante todos estos siglos y de hecho nunca ha perdido su poder. ¿Okay? Este cuerno pequeño nosotros lo hemos identificado a través del método historicista como la Iglesia de Roma, la Iglesia apostólica, católica apostólica romana. ¿Okay? Nosotros lo identificamos como el cuerno pequeño y no solamente lo dice la Iglesia Adventista a la que pertenezco, sino que la Reforma Protestante a través de Martín Lutero y a través de todos los que empezaron a estudiar estas profecías y avanzaron en la interpretación profética, encontraron las características de Roma en esta identificación del cuerno pequeño. Lo que me llama la atención de esta parte de la Biblia es que dice que este cuerno pequeño, este poder político religioso, trataría de hacer algo especial. El versículo 25 nos acaba de decir que trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiere decir esto y a qué se refiere con tiempos y ley? ¿Qué ley es la que trataría de cambiar y qué tiempo? Si tú vas conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, vas a encontrar que hay una ley especial. Esa ley se llama los 10 mandamientos. De todas las leyes que recibió el pueblo de Israel, solamente una vino directamente del dedo de Dios, y ese es los 10 mandamientos. Y el Señor Jesús manifestó cuando vino a esta tierra que Él venía a cumplir todo lo que aquí está escrito, de tal manera que la ley no sería abrogada por Él. Nosotros creemos, y tú también lo crees como yo, después de estudiar muchas veces la Biblia, que los 10 mandamientos siguen siendo vigentes. Pero si tú te vas al libro de Éxodo capítulo 20, vas a encontrar que está dividido en 10 secciones. Los primeros 4 mandamientos hablan de una relación que debe tener el hombre con Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de una relación que debe tener el hombre con su prójimo. En los primeros 4 mandamientos hay 2 mandamientos que actualmente no los encontramos en algunas religiones. ¿Cuáles son esos mandamientos? Bueno, hay uno que dice, no tendrás imágenes. No tendrás imagen alguna de lo que está hecho en la tierra, de lo que está en el mar. No hay nada, no se pueden hacer imágenes de ningún Dios. Esa es la primera. Ese punto de esos mandamientos ha sido borrado deliberadamente. En las iglesias católicas, en el catecismo, no se enseña ese mandamiento. Y el segundo mandamiento que ha sido borrado es el del sábado. El que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está en el medio de la ley. Si te das cuenta, ese mandamiento no está hablando de algo que debamos de hacer, está hablando de algo que debemos de guardar, de tener. Es un espacio de tiempo dedicado para el Señor. Nosotros vimos en el estudio pasado que el sábado es muy importante. Y ahora estamos viendo que este cuerno pequeño, que este poder político religioso iba a cambiar los tiempos o el sábado de la ley. ¿Dónde está? En los 10 mandamientos. ¿Lo logró? Sí. ¿Por qué? Porque, como te digo, los mandamientos ya no se enseñan a como estaban previstos en el libro de Éxodo. Ahora se han cambiado. De hecho, la Iglesia Católica dice que debemos de santificar las fiestas. Y eso no está en la Biblia. Eso nada más es una muestra, pero quiero que te sorprendas con un poco. Al final del versículo 25 dice que se le dará poder a este cuerno pequeño para reinar por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Hay un principio bíblico que habla de día por año. Y para la Biblia un tiempo representa un año, tiempos debería ser 2 y medio tiempo debería ser medio año. O 1260 días. Si aplicamos el principio de Ezequiel de día por año, estamos hablando de que este reino tendría 1260 años de poderío, de supremacía. Quiero que me acompañes por favor al libro de Apocalipsis capítulo 13. Vamos con tu Biblia al libro de Apocalipsis capítulo 13. ¿Te acuerdas cuáles eran las bestias que estaba viendo Daniel al principio? Un león, un oso y un leopardo. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 13, por favor. Y vamos a ver qué estaba viendo Juan. Acuérdense, Daniel estaba viendo la proyección de los reinos hacia el futuro. Hacia el futuro iban a ser, después de todos estos poderíos, de todos estos reinos, iba a surgir el cuerno pequeño. Ahora Juan está viendo hacia el pasado. Fíjense nada más como dice. Apocalipsis 13 dice, 1. Me pareció ver arena del mar
y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y aquí está muy interesante, nos paramos tantito. ¿Qué estaba viendo Juan? Juan en la profecía estaba viendo una bestia. Acuérdense que las bestias son reinos. Estaba viendo un reino especial que entre sus características especiales tenía la historia de haber surgido de un oso, de un leopardo y de un león. ¿Se dan cuenta? Ahora está hablando en modo inverso. Primero el leopardo, después el oso, después el león. Daniel estaba viendo el león, el oso y el leopardo. ¿Por qué? Quiere decir que ese reino es el mismo que aparece al final de la profecía de Daniel 7. La bestia que se está mencionando aquí es el mismo reino que está identificado como el cuerno pequeño. ¿Cómo lo confirmamos? Aquí en el capítulo 13, pero ahora vamos a ver lo que dice el versículo 5. Dice aquí, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Qué dice aquí? ¿Cuánto tiempo se le dio autoridad? 42 meses. En días, ¿cuántos días son 42 meses? 1260 días. ¿Cuánto tiempo se le dio al cuerno pequeño para que tuviera su poderío? Tiempos y medio tiempo. 1260 días. 1260 días al cuerno pequeño, 1260 días tenía esta bestia. ¿Es la misma? Así es. Está hablando de la misma bestia, del mismo poder político religioso. No solamente lo identificamos por el tiempo de su poderío, sino que también dice que hablaba blasfemias. ¿Qué más iba a ser esta bestia, este poder político? Vamos a ver lo que dice el versículo 7. Dice aquí, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Qué iba a hacer? Iba a perseguir a los santos. ¿Qué hacía el pueblo pequeño? Perseguía a los santos. Hay un evento de la historia que parece que nos hemos olvidado. Durante 1260 años de supremacía papal, los cristianos, los verdaderos cristianos, fueron perseguidos por la iglesia, fueron tratados como herejes, fueron llevados a las hogueras, fueron hechos prisioneros, fueron tomados, fueron quitados sus propiedades, fueron perseguidos, fueron orillados a vivir en las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. En México hay vestigios de esto con lo que llamamos la Santa Inquisición. Y esos son eventos que no se pueden olvidar de buenas a primeras. Fueron miles de generaciones que estuvieron cautivas por este poder político religioso. Y consiguió exterminar casi a todos los santos del Altísimo, a todos los verdaderos hijos de Dios. No lo logró, gracias al Señor, a su mano interventora, pero sí lo intentó. Ahora, lo que sí logró fue cambiar los tiempos y la ley. Yo quiero que entendamos algo. Cuando nosotros hablamos del sábado, hablamos que es un día de reposo. Acuérdense que no dijimos que el Señor reposó, Dios reposó porque se había cansado. No, lo entregó al ser humano para que él tuviera un reposo con Dios, pudiese apartar su mente, sus preocupaciones de todo lo mundanal y se concentrara sola y únicamente en adorar a este verdadero Dios. Es un reposo. ¿Cómo consigue Satanás evitar que tú entres en ese reposo? Pues te carga de actividades, te carga de trabajo, de compromisos, etcétera. Y no quiere que tengas un día especial para adorar al verdadero Dios, porque si tú te dedicas 24 horas enteras a adorar al verdadero Dios, entonces empiezas a tener una relación más íntima con Él, empiezas a estudiar más su palabra a profundidad, empiezas a compartir con otros el Evangelio, empiezas a sentir que el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él quiere que solamente le dediques escasos minutos y si es posible, nada al Señor. Entonces, Él consiguió que la mayoría de las iglesias cristianas en estos momentos no adoren en el día de reposo. De hecho, muchas de las iglesias no toman un verdadero reposo. Yo he visto muchas iglesias que los domingos dan
unas o 2 o 3 horas a su culto y en las tardes pues se van a pasear o se van a un parque o se van a hacer compras y de ahí pueden regresar o no a su iglesia. No hay un verdadero reposo, no hay un momento de meditación, no hay un momento de apartar tu mente. Eso únicamente es como un requisito que hacen. Las iglesias católicas, por ejemplo, usan solamente 1 hora para hacer su misa y están llenas las iglesias y a veces solamente llegan esos minutos y ahí se van y ya no va a haber otro reposo. O sea, en realidad no están haciendo ningún reposo para el Señor. Entonces, dos de las profecías más importantes de la Biblia hablan de que ese poder político religioso que dominaría durante más de 1260 años, que perseguiría a los santos del Altísimo, también hablaría blasfemias contra Dios y también cambiaría los tiempos y la ley. Y ese es el movimiento político religioso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahora, ¿cuál es el plan que tiene Satanás? El plan de Satanás es que al final de los tiempos tú solamente adores a esa bestia, a ese poder político religioso. Vamos a ver Apocalipsis 13, versículo 16. Dice que y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que este poder político religioso quiere identificar a aquellos que lo adoran, a aquellos que pertenecen a ese grupo. No quiere que nadie más, no quiere que nadie más adore al verdadero Dios. Quiere que solamente le adoren a Él. Y hay algo muy interesante en cuanto al poder político religioso de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sus creencias están basadas, antes que un escrito, está en la tradición humana. Eso es algo real, algo que ellos, los mismos obispos, los mismos papas, han manifestado siempre, que ellos tienen el poder de cambiar la ley, de cambiar los mandamientos y de hacer lo que ellos quieran. Vamos a ver qué declaraciones hace el Señor Jesucristo con respecto a esto. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículos 6 al 9. ¿Qué dice con respecto a la tradición? Marcos 7, 6 al 9 dice: respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. ¿Qué está diciendo el Señor? Que mientras este mundo está adorando a otros dioses que no son el verdadero Dios, mientras está guardando un día de reposo falso, está siguiendo la tradición de los hombres. Fíjense nada más lo que dice Oseas, por favor. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Fíjense lo que dice el Señor a Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también. Porque olvidaste la ley de Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que ha olvidado la ley de Dios, ha olvidado guardar los mandamientos y por ende ha olvidado guardar el día de reposo. Esto es lo que la Biblia nos afirma y nos confirma respecto a este cambio sustancial. Ahora, esto es lo que dice la Biblia. Lo que voy a pasarte ahora es lo que la historia ha señalado. Rápidamente, en la antigua Roma se llamaba el domingo Dies Solis o Día del Sol. De ahí que en inglés se llame Sunday y en alemán Sonntag. Fue dedicado a la deidad pagana llamado Sol Invictus. Fue muy importante en el culto imperial. Fue justamente el emperador romano Constantino el Grande que fusionó las dos tradiciones en una sola. Por lo tanto, el mismo César, que legalizó la religión cristiana en el Edicto de Milán en el año 313, decretó el 27 de marzo del 321 que el antes llamado Día Solis sería observado como una fiesta civil obligatoria. Eso quiere decir que los primeros emperadores romanos señalaron como el día domingo
como el día del sol, como el día de descanso obligatorio de materia civil. Sin embargo, puede ver que la Iglesia, el Imperio Romano empezó, pero la Iglesia Católica Romana, después de 1000 años, en el Concilio de Trento, que tuvo lugar en el siglo XVI, dijo lo siguiente: la Iglesia de Dios encontró conveniente que la celebración religiosa del sábado debía ser transferida para el día del Señor o el domingo. Como resultado, casi todos los países de tradición cristiana se les prohibió los domingos para el trabajo manual, el comercio y la danza. Y se hicieron excepciones en situaciones de emergencia y para ciertos sindicatos. Y en 1789, con la Revolución Francesa, se dio el descanso dominical como un derecho para el trabajador y para todas. En las legislaciones se manifestó esto. ¿Okay? Esto lo encontramos en información veraz, encontramos en internet, en muchos libros, se habla acerca de estos cambios. Fíjense nada más lo que dice aquí. La Biblia no tiene ningún versículo que señale el cambio del domingo, del sábado al domingo. Si ustedes, que saben más que yo, encuentran un versículo que hable de un mandato, de una orden de Dios para que se cambie el día de adoración por el domingo, por favor háganmela saber y sáquenme de mi error. Pero no van a encontrar ningún versículo. De hecho, en el Nuevo Testamento solamente hay 9 versículos que hablan del primer día de la semana y ninguno de ellos habla acerca de que debería de guardarse en sustitución del sábado. ¿Okay? Todos los grupos evangélicos y protestantes que empezaron a tomar el domingo también como una forma de obediencia o de adhesión a lo que la tradición había marcado. ¿Okay? Vamos a ver un poquito más adelante. ¿Okay? Estas son unas declaraciones. Fíjense nada más. El sol que se empezó a guardar por el Imperio Romano, el día del sol, tiene una raíz pagana y viene del mitraísmo o misterios de Mitra, que es una religión persa. Fue introducida a Roma entre el siglo I y IV después de Cristo porque se rendía culto a una divinidad llamada Mitra y tuvo una especial influencia entre los soldados romanos y por ende entre los emperadores de ese tiempo. Y vemos que hay muchos vestigios en Roma donde encontramos templos de adoración o artilugios tomados como adoración a Mitra. ¿Okay? Hacia el año 321 entonces el emperador Constantino, que era devoto de Mitra, tuvo la idea de que se adorara también ahora a los cristianos como ese día especial. Hay unas declaraciones aquí que las voy a poner en esta pantalla. En el Catecismo Romano dice en la página 376, reconoce el papel de la Iglesia Católica en este proceso del cambio. Dice, la Iglesia de Dios, sin embargo, consideró que era pertinente transferir para el domingo la solemne celebración del día de reposo. Por más atractivas y populares que algunas teorías sobre el origen de la observancia del domingo, no podemos imponer un texto bíblico e interpretaciones artificiales y acontecimientos históricos que tuvieron lugar solo después de los tiempos bíblicos para justificar el cambio del día de reposo. Para ser honestos con la palabra de Dios, debemos permitir que ella misma nos diga cuál es el verdadero día de reposo para los cristianos. Hay algunas afirmaciones de católicos que en documentos han plasmado estos cambios. Y aquí, por ejemplo, por James Cardinal Gibbons, en la página 111, La fe de nuestros padres, dice: puede leer la Biblia del Génesis y Apocalipsis y no encontrará una sola línea que autorice la santificación del domingo. El Boletín Católico del 7 de febrero de 1954 dice: la Biblia nos cuenta cómo Dios ordenó que se guardase el séptimo día como monumento de la creación. Nos cuenta cómo el mandamiento fue repetido en el Sinaí. Nos narra cómo el mismo Hijo de Dios guardó el sábado. En ningún lugar dice que los cristianos deberían guardar un día diferente al de los judíos, su pueblo escogido. En la revista Joe Sunday Visitor del 11 de junio de 1950 dice: no hay un sitio en el Nuevo Testamento donde se registre distinguidamente que Cristo cambió el día de adoración del sábado al domingo. Aún así,
Todos los protestantes, excepto los adventistas del séptimo día, observan el domingo. Los protestantes siguen la tradición al observar el domingo. Los bautistas han declarado en el libro de la edición Christian Today del 5 de noviembre de 1976, no hay nada en las escrituras que nos pida que guardemos el domingo en vez del sábado como día santo. Por último, Edward T. Cisco, autor del Manual Bautista, dice: había y hay un mandamiento para guardar el santo del día de reposo, pero ese día de reposo no era domingo. De cualquier modo, se dirá con cierto aire de triunfo que el día de reposo fue cambiado del séptimo al primer día de la semana. ¿Dónde se puede encontrar un registro de tal cambio? En el Nuevo Testamento no, rotundamente no. También Lucas Christian Oracle de 1890, no hay autoridad directa de la Biblia para llamar el primer día de la semana Día del Señor. Los metodistas dicen en el libro 10 reglas para vivir, página 61, la razón por la que observamos el primer día en vez del séptimo no está basado en ningún mandamiento. Uno buscará en las escrituras en vano tratando de encontrar el cambio del séptimo al primer día. Los presbiterianos, en tu Teología Condensada, página 474, dice: el sábado es parte de los 10 mandamientos. Solamente esto despeja la duda acerca de si la institución es perpetua. Hasta que se pueda mostrar que toda la ley moral ha sido abolida, el sábado permanecerá. Las enseñanzas de Cristo confirman la perpetuidad del sábado. Estas son solamente algunas de las declaraciones de grupos religiosos, los mismos católicos. Todos han señalado que no hay evidencia bíblica para el cambio del día de reposo del sábado al domingo. Todo corresponde a la tradición humana y todo corresponde con los planes de Satanás. Ha tenido siempre de cambiar los tiempos y la ley. Usó un medio humano que es la Iglesia Apostólica, Católica Apostólica Romana para iniciar estos cambios y hasta este momento lo ha logrado. Solamente hay un pequeño grupo que no acepta estos cambios. Y quizás tú puedas pertenecer a este grupo. Ya te he revelado en 2 videos la importancia del sábado. Ya lo sabes, no hay evidencias de que se tenga que guardar el domingo. Estás siguiendo tradiciones humanas. Estás siguiendo un plan maquiavélico, un plan satánico para desviar la atención. Hay una parte especial que yo quiero que te quedes antes de terminar este video. Que en la parte final de la historia de esta humanidad, el problema principal o la razón principal de la existencia de las iglesias va a ser la manera en que adoramos. ¿Cómo adoramos? Van a haber unos que van a adorar todo lo falso y van a haber solamente un grupo pequeño que va a adorar lo verdadero, lo puro, lo santo, lo que está apartado para el Señor. Yo te estoy invitando para que sigas estudiando la Biblia, sigas aprendiendo, abre tu corazón. El Espíritu Santo te está llamando de manera poderosa, ya te ha revelado la verdad del sábado. Puede ser que no la aceptes, estás en tu derecho porque Dios nos dio el libre albedrío para decidir. Pero si tú dejas de lado este mensaje, te olvidas, cierras tu libro, apagas este video y dices: yo no quiero seguir aprendiendo más, estás en tu derecho. Pero déjame decirte algo, en el tiempo del fin, el Señor va a tener que ejecutar una sentencia con tu vida y va a decir: ciertamente yo te mandé a alguien para que te predicara el sábado y no quisiste aceptarlo, entonces no te conozco. Y eso será muy triste. Nuestra preocupación es que tú aprendas, que tú aceptes el llamado que el Señor te está dando. Mi deseo de oración, así como de todos los que te han compartido este video, es que tú puedas aceptar al verdadero Dios, que puedas empezar a adorar en espíritu y en verdad. Van a haber tiempos que va a haber hambre de la palabra de Dios. En estos momentos la palabra de Dios está ahí, lista para que tú puedas absorberla, lista para que puedas cambiar tu vida. Es necesario que le abras tu corazón al Señor. Solamente Él podrá hacer el cambio. Que Dios te bendiga y si mi tiempo está dispuesto para ti, si tienes alguna duda más, con mucho gusto podemos contestarla. Aquí hay unos comentarios abajo de estos videos donde tú puedes hacer las preguntas que quieras. Igual si tienes algún argumento válido para refutar lo que yo he dicho, se acepta y podemos discutirlo con mucha oración. Que Dios te bendiga en esta tarde.